Muy bien, seguimos en QR por Bravo TV en vivo hasta las 12 de la noche. Le damos la bienvenida a Luis Bruchstein, le decía, colega, periodista, analista político, y además con esas características de un hacer periodístico que no perdió el sentido del contexto y de la historización, que sobre todo en tiempos de las redes sociales o conlleva una derrota cultural muy importante. Luis, bienvenido. Hola, muchas Que no es gracias. decirte viejo, ¿eh? Ni nada que se le parezca. Bueno, No, no tiene que ver no con me eso. molesta, no Muy me bien. molesta. Bueno, Luis, Los viejos somos la vanguardia en este no momento. tengas ninguna duda. Saludos, dice Martín Granowski que te manda un gran abrazo. Bueno, abrazo también. A ver, Luis, íbamos a meternos directamente a hablar de lo local, pero algunos comentarios, una charlita fuera de aire. ¿Tenías ganas de reflexionar algo respecto a lo que está pasando con Trump Sí, con el tema los mercados? de los aranceles, ¿no? Creo fue una medida tan brutal cuando, desde el punto de vista del comercio internacional, que todo el mundo empezó a hacer disquisiciones sobre la raíz que tenían. Yo creo que después de esta última decisión de sacarlos y dejarlos en un máximo de 10%, primero habría que aclarar que aranceles existieron siempre. Con un promedio de 8% era el arancel que tenía Estados Unidos para los distintos productos. O sea, no eran una novedad. La novedad era que los aumentara a niveles estratosféricos. Cuando los vuelve a sacar, para mí lo que quedó, y después el comentario ese desagradable que hace, es que fue una medida de extorsión pura y llana. O sea, te demuestro lo que yo puedo hacer y si no querés que te lo haga, vení y yo te voy a decir lo que quiero que hagas. Y yo creo que lo que quiere que haga los 75 países que le pidieron negociar es separarse de China. Esa es la condición que le va a imponer. Todo lo demás, lo de la balanza comercial, el problema de que si la relación comercial con otros países, el déficit y la mano en coche, en realidad todos los índices que él dio eran todos mentiras. Bueno, sobre todo con Argentina. De repente con Argentina nosotros estábamos con superávit y cuando Ahora, Luis, siempre es al revés. vos estás señalando una manera de hacer política eventualmente. Sí, claro. ¿Y eso qué Sí. impacto tiene en la manera de hacer política general del tiempo? No, rompe una cuestión que la había instalado el mismo Estados Unidos, que era un poco lo que decía Ricardo, que es un sistema a nivel de que fue la globalización neoliberal. Y yo siempre digo, es decir, no es que se termina con la globalización, porque eso ya la humanidad no puede retroceder, ¿no? Siempre ya el comercio abarca todo el planeta y la circulación de las finanzas también, porque eso es lo que sostiene el comercio. Pero lo que cambia es la modalidad. Esa es la otra palabrita que es la neoliberal, ¿no? Eso cambia a partir de todas estas medidas que estuvo tomando Trump. Y entra en un territorio que es bastante incierto. O sea, es difícil saber en qué punto va a quedar este proceso de transición. Con China, con Rusia, con la India, con todos esos países que están jugando. A ver, Luis, nos venimos a la Argentina. Hace poco tiempo Cristina dijo, che, Milei, se te dio vuelta el reloj de arena. Es decir, empezó una cuenta regresiva para vos, para tu gestión y para la imagen que efectivamente tenías y el modo de conducir. ¿Coincidís con eso? Pregunta más general, ¿en qué momento ves al gobierno de Milei? No, yo creo que yo coincido con eso. No sé si eso es definitivo. En política también eso se puede revertir, pero que eso está sucediendo a partir del momento de ese discurso frustrado que fue en Davos. A partir de ahí la imagen de Milei empieza a tener una caída importante, ¿no? Y toda la negociación esta con el Fondo Monetario que puso muy en la mirada de las personas el tema de la inflación otra vez. Yo creo que eso también es un tema que lo termina de apuntalar esa bajada. Ellos lo hicieron como una forma al revés, ¿no? De decir, dar confianza a los mercados. Pero en realidad lo que hicieron fue exponer públicamente el problema de la inflación como un problema
inminente, que está ahí en las puertas. Pusieron fragilidad. Claro. Y yo creo que eso le juega en contra. Eso de no le dieron... Viste que cada vez que hablaba, después que hablaba el ministro Luis Caputo, se caía todo, ¿no? En vez de dar de credibilidad y demás, pasaba al revés. Y eso a nivel de las empresas. Sí. Y a nivel de la sociedad, yo creo que pasaba más o menos lo mismo, porque les metía el miedo, le metía otra vez el miedo de que la inflación estaba encima, ¿no? Lo incorporamos a Roberto Bachmann, ustedes saben, es analista político, director de la consultora CEP. Roberto, ¿cómo te va? Pablo Caruso con Luis Brustian y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias, Roberto. Con el equipo. A ver, en los trabajos que estás haciendo, ¿se corrobora lo que plantea Luis? Es decir, ¿hay un debilitamiento de la imagen del gobierno? Si viene, sí, por supuesto, si lo comparás especialmente con el mes de enero, hay una caída importante y esto, bueno, ha tenido varios episodios. Hay un episodio estructural, para llamarlo de alguna manera, que es la marcha de la economía. Este es un gobierno que se sustentó, en primer lugar, en la esperanza, ¿no? La esperanza del cambio. La gente estaba buscando un cambio y algo diferente, y apareció un candidato disruptivo, un candidato que proponía cosas que eran inviables, porque si vos lo mirabas económicamente, un modelo liberal libertario que no tuvo aplicación prácticamente en ninguna parte del mundo, terminó siendo un gobierno totalmente neoliberal, ¿no? Es un modelo similar a lo que fue Martínez de Hoz en la última dictadura cívico-militar y a lo que fue la convertibilidad de Menem. La diferencia es que esas promesas que se cumplieron y algunas que no se cumplieron, por ejemplo, combatir a la casta, que fue parte de su consigna de referencia dominante, hoy Milei demostró que es parte de la misma casta, es decir, de esa misma casta que la gente veía, por supuesto, en la política. Y luego la economía. Mejoró, había bajado en septiembre, tuvo una baja importante la imagen y la gestión en septiembre del año pasado de Milei, y después empezó a controlar la inflación, generó una altísima expectativa sobre la inflación, y eso es lo más coyuntural, digamos. La expectativa de mejora de la economía empezó a caer. Y hoy está cayendo también la expectativa con respecto a la baja de la inflación. No solamente porque dio 3,2% la inflación de la ciudad y 4,6% la inflación de alimentos, que más allá de la macro es lo que está preocupando a la gente, ¿no? Ponían el ejemplo de 8.000 pesos un maple de huevos, entonces empiezan a desaparecer o 1.200 pesos un litro de leche. Entonces, ¿cuánto necesita ganar una familia para comprar 1 litro de leche por día? Sí, o más allá de esa cuenta, el registro concreto de en qué momento se te acaba el recurso, porque tenés alquiler, tenés los servicios, tenés el alimento, ¿no? Por supuesto. Sí, la experiencia del mes empieza a ser más brava. Que lo tenés que dejar, el seguro del auto que tenés que bajarlo, la prepaga, mucha gente la tuvo que dejar o ir a prepagas básicas y más baratas. Entonces, esto implica también un empobrecimiento de la clase media. Y esta clase media argentina, que en la década, desde el peronismo en adelante, fue un ejemplo para toda América Latina, hoy el modelo tiende más a ir al ejemplo Perú, digamos, que es el 10% que vive bien y el 90% que es todo un paquete que le cuesta vivir correctamente. Ahora, esto y después el mal humor social se va también, se fue también horadando, y hubo un antes y un después con el CryptoGate. La aparición de Milei en un trabajo cualitativo y semiológico que hemos hecho los días pasados. Milei hoy está asociado
no para los oficialistas, sino para muchos independientes, que son los que terminan siendo el fiel de la balanza en una elección, claro, está asociado al concepto de estafa. A ver, aguantame un segundo, Roberto. Vuelvo a Luis. Sí, No sé le si quería hacer una pregunta. Pregunta para Luis, dale. Cuando se mide las preocupaciones más importantes, ¿qué Sí. lugar empezó a ocupar la inflación ahora? Está empezando a subir lentamente la inflación. Está empezando a subir lentamente, pero está empezando a subir. Lo que ocurre es que es mucho más importante para la gente el concepto de el sueldo o el ingreso, porque no todos viven de un sueldo en relación de dependencia, digamos, relación de dependencia que puede ser en blanco o en negro, pero viven. Pero hay mucha gente que es monotributista, está llena de monotributistas que hacen trabajos independientes. Esa es la gran preocupación de los argentinos, que los sueldos no le alcanzan. Pero si vos vinculás, si vinculás, Roberto, ingresos e inflación, de alguna manera estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando, por eso es lo que quiero aclarar. Si vos a eso le sumás la inflación, sí, tenés un número altísimo. Y después lo que le sigue, especialmente, y no está tan arriba porque entra todo el país en las muestras nacionales, sí, que es muy grave en las grandes ciudades y en las periferias de esas grandes ciudades, ¿no? El Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Mendoza, el Gran Tucumán, que es la inseguridad, que es una preocupación que les quita el humor, porque no es solamente que me van a robar, es la violencia que acompaña, y eso tiene que ver también con la economía. A ver, ¿cierto? Roberto, le hago una pregunta a Luis, porque esto que cuenta Roberto, que se empieza a manifestar, ¿puede ser la explicación de por qué tuvo un revés, en pocos días, un revés en el Congreso muy fuerte el gobierno? Es decir, hay otros sectores que ahora se animan a dar el paso de cancelarle los pliegos a los jueces. Y te pregunto por la CGT también, si también se explica que la CGT vaya a un tercer paro. No, yo creo que sí, que está todo relacionado con eso, ¿no? Esta CGT sobre todo, si vos me dijeras es una CGT combativa, está Pablo Moyano, pero esta CGT tiene más inclinación a la negociación y al diálogo, y el gobierno le cerró la puerta, no tiene margen de negociación, su política no tiene margen de negociación, ni salarial, ni de otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el mundo gremial. Los extorsiona con la amenaza de intervenir las obras sociales y con la amenaza de ilegalizar o sacar la obligatoriedad del aporte sindical. Y a pesar de todo eso, una conducción que es más bien moderada declara un paro nacional. Eso yo creo que tendría que hacer reflexionar al gobierno, porque a mí me da la impresión que es una conducción de gremial que estaría más inclinada a otro tipo de relación con el gobierno que la de un paro general, que casi siempre es el último recurso, ¿no? Es decir, a pesar de todo eso, a pesar de su moderación, a pesar de las extorsiones, está obligada a representar ese malestar que cuenta Roberto. Claro. ¿Y en el Congreso? No, bueno, el Congreso está lleno de oportunistas también, o sea, la verdad no me gusta hablar mal de la política, pero creo que en eso la política tiene que mejorar mucho, y tiene que ver también con la capacidad electoral que tiene la sociedad, ¿no? Y con la... Porque si decís que digamos, cuando criticamos al gobierno, que estamos criticando una elección. Hubo una elección equivocada, y en la elección hubo una cantidad de... No fue el único que se eligió, ¿no? Entonces, en el mundo parlamentario hay parlamentarios para mí ejemplares, y hay muchos oportunistas, ¿no? El caso Cuadra fue muy esclarecedor con eso, y bueno, la política tiene que aprender también a limpiar, ¿no? Bueno, pero te lo planteo en el paralelismo con la CGT. Aún con esos oportunistas, decíamos claro, en la CGT, aún con esa moderación,
Sin embargo, fueron dos reveses importantes, lo de la Comisión Libra de ayer y el... Sí, pero con lo de la Comisión Libra ya están haciendo triquiñuelas para neutralizar la acción de la Comisión, ¿no? Los oficialistas o los no sé qué, ya está, y algún gobernador también o algún... ya están haciendo algunas triquiñuelas para armar interbloques y cambiar la composición de la comisión, y entonces le sacan la presidencia de la comisión a la oposición principal, que trataría de llevar a fondo la investigación. Claro. Y la verdad es que eso queda, es decir, el tema de la estafa con Libra es muy visible, está muy visibilizada. O sea, hay la sociedad, el mundo político, el sistema institucional necesita dar una respuesta a la sociedad de eso si no quiere quedar en tela de juicio. Claro. Porque eso fue muy público, muy abierto, muy... Bueno, tenés que dar una respuesta. Otro gobierno inventaría una cabeza de turco, un chivo expiatorio, ponele, y pues sí que acá... Pero acá parece que no, que se quiere naturalizar una estafa que se hizo abiertamente. Roberto, ¿coincidís con esto que plantea Luis? Sí, sí, claro. También hay que tener en cuenta, aparte del oportunismo, que sí lo hay, que este es un año electoral. Claro. Y que es un año de elecciones provinciales, donde no solamente se eligen senadores y diputados nacionales, sino que se renuevan legisladores provinciales y sobre todo consejos deliberantes de las ciudades, que son los intendentes. ¿Y por qué lo vinculás por qué vinculás eso a lo que estábamos charlando? Porque está cambiando un poco la visión de muchos gobernadores que fueron muy pro, no por pro de Macri, sino que fueron muy, que tuvieron una actitud bastante amigable, de una oposición amigable durante el primer año y medio de gestión, y hoy se están alejando, caso Tucumán, caso Catamarca. ¿Por qué? Porque están pensando ya en los votos, están pensando en la renovación de los subparlamentos, están pensando en que esto se viene y de pronto la gente hay muy mal humor social. Esto lo ves en la calle, claro. Ustedes los periodistas lo ven cuando hacen notas y lo ves cuando vos mismo, cuando vas a hacer compras o vas al supermercado, y hay mucha violencia. Este es otro tema que estamos viendo, mucha violencia, la gente percibe violencia en todo, violencia en los asaltos, violencia en el tránsito, por una discusión de tránsito un tipo sale con un cuchillo a tratar de acuchillar al otro. Esto hace que en todas las provincias la situación se vea tensionada, entonces empieza cada uno a pensar en su terruño. Claro. Y esto se vio. Ahora, políticamente la oposición lo aprovechó, sí. El problema es que la oposición lo que tiene que dar es un concepto de unidad, y además lo que está faltando es una narrativa alternativa. Es decir, ¿la caída de Milei sigue sin acumularla ningún sector de la oposición? No, es decir, quedan en independientes y van pasando lentamente a ser opositores, pero para que la oposición lo capitalice totalmente, hay una sola narrativa en juego, que es la narrativa de Milei. Esa narrativa de Milei, aunque se está cayendo, le sirve para sostener a su núcleo duro. Entiendo. Podemos discutir si la imagen de Milei es 43, 44 o 52 hoy, pero ya nadie habla de 57 como hablaban 6 meses atrás. Promedio, la imagen de Milei de todas las consultoras, un trabajo que hizo la CELAC de Argentina hace poco, está dando 44 y 45. Bueno, date cuenta que hay más imagen negativa que imagen positiva, claro. Pero es alta igual la imagen. Acuérdense ustedes que en el año 2001, cuando de la Rúa lo toma López Murphy, renuncia a Machinea, y llega que dura una semana en el cargo López Murphy de ministro de Economía, solamente por un ajuste del 13%, la imagen de la Rúa cayó 40 puntos, 35, 40 puntos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la narrativa preparó a la sociedad desde la campaña
la narrativa, el relato, como quieran llamarlo, preparó la sociedad desde la campaña para decir, primero hay que sufrir y después gozar, ¿no? Más o menos le metió el tango en la cabeza. Y en esa narrativa, la esperanza era el gran factor. Eso se va ahora dando, pero el sistema de ir cayendo es un sistema lento. Por ahí aparecen hitos y pegan golpes, como por ejemplo ocurrió con el CryptoGate. Sí. Pero ahora se viene el tema, el tema del dólar, y que aumenta la inflación. No es que decir, ¿quién vio un dólar? Dijo una vez Perón. ¿Quién vio un dólar? Claro, mucha gente que no puede llegar a, como dice Grabois, que no puede llegar a fin de mes porque está comiendo porquerías, porque no le alcanza para comprar comida que alimente realmente, se preocupa porque, no porque el dólar aumenta y él no lo puede comprar, porque asocian rápidamente que aumento del dólar es aumento de la inflación y encima que tienen sueldos que no le alcanzan o que están ganando menos porque, como denuncian las cooperativas de cartoneros, porque están importando de Estados Unidos basura, entonces el cartón vale menos, entonces no les alcanza a esas compañías, a esas cooperativas para lograr que cada uno se lleve un sueldo mínimo. Entonces, frente a esta situación, por supuesto que esto está pasando en todo el país y los gobernadores se van adaptando, pero que está faltando un relato alternativo, sí. ¿Qué otro modelo de país? Clarísimo. ¿Hay un modelo diferente al neoliberal? Claro que lo hay. ¿Es solamente el déficit, lo fiscal, lo que permite crecer a un país? No, también está lo comercial y lo productivo. Hay que producir. Claro, y no aparece una oposición que pueda encarnar esa narrativa como alternativa. Esto es lo que estás viendo también en el trabajo. Bien. Ese es el peronismo. No hay, porque el resto son pequeños sectores opositores. Claro. Pero el peronismo en este momento está más, hizo un buen frente inteligente en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que tiene a dos peronistas por fuera, pero hizo un buen frente y en función a la dispersión que tiene la derecha de Buenos Aires, que sigue manteniendo 50 puntos de voto, pero lo divide entre 4, no igual para cada uno, pero hay 4 para repartirse ese 50 o 55%. Por supuesto que si ahí el peronismo armó un buen frente, y Santoro está en la pole position. Bien. Bueno, ahora viene la campaña, hay que llevarla a cabo, hay que llegar hasta el último día. Bien. Pero en la provincia de Buenos Aires la situación se complejiza porque el peronismo no sabemos lo que puede pasar y no sabemos si mañana Kicillof va a tener quórum para bajar las PASO. Claro. Y por ahí la provincia de Buenos Aires, no sé cómo, pero va a tener también PASO. Y esto es lo que demuestra. Por eso muchos gobernadores hoy están empezando a preocuparse, incluso Yayoran, que fue el más amigable de todos, hasta le cedió el primer encuentro en Córdoba, y en Tucumán, Jaldo, que le cedió la casa de Tucumán para la firma tardía del Pacto de Mayo. Pero cuidado con esto, porque hoy se empiezan a preocupar localmente. Sí, claro, porque Tucumán, Jaldo tiene que arreglar con Mansur, y en San Juan, Gioja tiene que arreglar también con Uñac. A ver, Roberto, te pido una pausita ahí. Luis, metiste el tema de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué estás viendo en la provincia? ¿Cómo analizás la diferencia entre Cristina y Axel? O sea, creo que desde el punto de vista del proyecto hay un relato, una propuesta que está en la gestión de Axel, que están muchas de las cosas que dice Cristina en el sentido de conformación de una idea hacia la sociedad. Creo que no está tomada en cuenta. Yo creo que estamos frente a una sociedad nueva, diferente, que es la que dio luz
a un personaje como Milei. Y creo que las propuestas que se hagan tienen que tomar en cuenta esos nuevos factores sociales, cómo juegan, cuáles son sus aspiraciones. ¿Pero vos ves una diferencia programática? No, por eso, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hablábamos recién, yo creo que hay un crecimiento de la Cámpora en las últimas elecciones, que ganó varias intendencias. Hay algunos intendentes que tienen recelos de eso porque tienen ellos su propio territorio legítimamente ganado. Entonces hay un primer plano de disputa territorial. Sí. Hay otro plano de discusión que es la sucesión del gobernador, que tiene que salir de la gobernación en estas elecciones. Y hay otro plano que tiene que ver con el liderazgo, pero que tiene una situación particular, porque tanto Cristina acepta a la idea de un Axel candidateable, como Axel acepta la idea de Cristina como líder de ese proyecto. Y lo que está en juego es cuáles son los márgenes que tiene cada uno en esa articulación. Interesante lo que planteas, porque hasta acá me parece que nadie había explicado, por lo menos sintetizado, en estos tres planos de análisis. Y por un lado, lo territorial, la disputa en los municipios; por otra parte, la sucesión de Kicillof, que no puede renovar su gobernación; y por otra parte, si bien Axel reconoce el liderazgo de Cristina y Cristina sabe que Axel debe ser un candidato, por lo menos un referente muy importante, los márgenes de autonomía que se discuten ahí. Sí, para mí el problema es que esta discusión la están dando en medio de un proceso que ya es casi una campaña, ¿no? Y entonces proponer como campaña esta debate que no es tan claro, sí, me parece que no le resulta favorable en ese sentido. Y yo creo que, bueno, que eso, así como va tan dispersa las propuestas de derecha, centro derecha en la capital, estas diferencias que hay en el campo popular hace que confluyan, facilita la confluencia de la Libertad Avanza y del PRO, ¿no? Básicamente. Ahora, ¿ves alguna chance de que en el peronismo, por lo menos en la proyección a nivel nacional, haya algún acuerdo? Yo creo que lo mejor que hubiera pasado es que hubiera paso y que definiera, cada quien pusiera sobre la mesa el peso que tiene real, y a partir de ahí se acomodarían los melones. Como no se sabe si va a haber paso, en principio sí, parece que no, la elección esta de medio término, donde no se está jugando el poder en la provincia ni en ningún, sino que son espacios legislativos, puede llegar a convertirse en una paso. ¿No? Luis, Roberto, les mando un gran abrazo. Martín Granowski, a los dos. Igualmente. Se devuelve, claro. Dice que las cuentas pendientes ya las van a resolver en algún bar. Abrazo grande, Roberto, que estés muy bien. Gracias por el rato. Igualmente, gracias por invitarme. Luis, gracias por haber venido, en serio. No, gracias a ustedes por invitar. Hacemos una tanda, volvemos, tenemos mucho todavía QR hasta las 12. Dale.